En esta lección trabajaremos con el tema de gravitación. Hablaremos de las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de Newton. La ley de Kepler establece o versa sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Son básicamente tres leyes que nos dicen que el movimiento de los planetas alrededor del Sol es elíptico, con el Sol en uno de sus focos. La segunda ley nos establece que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo del eje semimayor. Y la tercera ley nos dice que el área barrida por la línea que une un planeta al Sol es igual en intervalos de tiempo iguales, sin importar en qué lugar de la trayectoria el planeta se encuentre. Para poder entender lo que estas tres leyes significan, vamos primero que nada a hablar un poco sobre lo que son las elipses. Una elipse sabemos que es una figura como esa que se indica ahí, que tiene varias características. Primero, tiene un eje grande, que es lo que se conoce como el eje mayor, y un eje pequeño, que es el eje menor. La elipse tiene además dos puntos que se conocen como sus focos. De hecho, lo que describe una elipse es la distancia que hay de cada punto de la elipse a su foco. En una elipse, la suma de esas distancias tiene que ser igual para cualquier punto. Básicamente, lo que uno puede hacer para generar una elipse es tomar una cuerda, agarrarla a sus dos extremos a dos puntos fijos, digamos, clavadas en una superficie, y estirarla y con un lápiz ir generando los puntos que se indican, porque esos puntos quedarían todos equidistantes a ambos lados a ambos focos. En la primera ley de Kepler, lo que nos dice es que el movimiento de los planetas se puede representar por una elipse y el Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. La segunda ley nos habla de la relación entre el periodo de revolución, que es el tiempo que le toma a un planeta completar una órbita completa alrededor del Sol. Es decir, el tiempo que toma en dar una vuelta entera, representada por la letra mayúscula T. Y el otro elemento que entra en esa segunda ley de Kepler es el eje semimayor. Cuando hablamos de eje semimayor, básicamente nos referimos a la mitad de la distancia del eje mayor, es decir, tomar el eje mayor y dividirlo en dos, que aquí lo estamos representando con una letra R. ¿Okay? Fíjense que si el caso del movimiento, en lugar de ser elíptico, fuera circular, pues entonces el Sol quedaría en el mismo medio y todos los puntos quedarían a esa distancia R. Por lo tanto, lo que nos dice la segunda ley de Kepler es que el cuadrado del periodo de revolución es proporcional al cubo del eje semimayor, o que T cuadrado es proporcional a R al cubo. Bueno, una proporcionalidad también se puede expresar como una equivalencia, introduciendo una constante de proporcionalidad K. En el caso de los planetas moviéndose alrededor del Sol, esa constante K es igual para todos los planetas. La tercera ley de Kepler nos habla del área barrida por la línea que une a cada planeta con el Sol en intervalos de tiempo iguales. ¿Okay? Básicamente esto es una ecuación o una ley que tiene que ver con el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Imaginamos que el planeta se encuentra en un punto, indicado con la rayita azul, y que 30 días más tarde se encuentra en otro punto. Bueno, la segunda ley de Kepler nos dice que el área barrida en ese intervalo de tiempo de 30 días es la misma, no importa en dónde se encuentra el planeta. El área barrida por la línea que une el planeta con el Sol es esa área indicada en la figura. Y si nosotros nos movemos a otro lugar, el área tiene que ser la misma. Así que si nos movemos, digamos, a un punto que estamos más cerca del Sol, para que el área sea la misma, eso quiere decir que el movimiento tiene que barrer una distancia mayor. ¿Okay? De esta forma, la línea que une el planeta con el Sol en estos dos puntos que están distanciados por 30 días, ese es el intervalo de tiempo que hemos seleccionado, esa área es equivalente a la anterior. Por lo tanto, esta distancia recorrida tiene que ser mucho más grande cuando el planeta está cerca del Sol que cuando está lejos del Sol. Así que básicamente la tercera ley de Kepler lo que nos habla es de la velocidad del objeto alrededor del Sol en su órbita. Cuando está lejos se mueve lento y cuando está cerca se mueve más rápido. Y la cuantifica. Montado en ese conocimiento, en esas leyes de Kepler, Newton planteó una ley de gravitación universal. Esto quiere decir que aplica, según entendemos, en todo el universo, y esta ley establece que cualquiera dos cuerpos con masas, M1 y M2, que están separados por una distancia R,
medida desde centro del M1 a centro de M2, se atraen con una fuerza dada por G M1 por M2 entre R cuadrado. Esta es la ley de gravitación universal de Newton. Y fíjense que aquí esta fuerza depende de las masas de los objetos y de las distancias a las que se encuentran. Es proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y la constante de proporcionalidad G, pues obviamente depende del sistema de unidades que uno utilice. En el sistema internacional, el valor de G es igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados entre kilogramos cuadrados. Bueno, si nosotros consideramos el movimiento de un planeta alrededor del Sol y lo simplificamos para que sea un movimiento circular en vez de elíptico, de hecho un círculo es un caso particular del elipse, ¿verdad? En ese caso el eje mayor y el eje menor tienen exactamente la misma distancia y equivalen al diámetro del círculo. En este caso tenemos un planeta representado por una M minúscula orbitando alrededor del Sol con una M mayúscula. Ese planeta está sujeto a la fuerza gravitacional y sabemos que si el objeto completa esa órbita circular, esa fuerza gravitacional tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la masa por la aceleración, que es m por v cuadrado sobre r. Las masas se cancelan, las masas del planeta en este caso se cancelan, y uno de los radios también se cancela, una de las r. Por lo tanto, tenemos que g por la masa del Sol, entre el radio a la que se encuentra, o la distancia a la que se encuentra el planeta del Sol, tiene que ser igual al cuadrado de la velocidad del planeta. Nosotros podemos relacionar la velocidad del planeta con el periodo, que es el tiempo que le toma, y la distancia recorrida. En ese tiempo, el planeta recorre la circunferencia, por lo tanto, la velocidad o la rapidez del planeta a su órbita alrededor del Sol es igual a la distancia recorrida, 2πr entre t. Si nosotros sustituimos esa ecuación en v cuadrado, tenemos que g por m sobre r es igual a 2πr sobre t, todo al cuadrado. Y haciendo un poco de álgebra, encontramos que t al cuadrado es igual a 4π cuadrado entre g por m multiplicado por r al cubo. Eso no es otra cosa que la segunda ley de Kepler, donde nos dice que el cuadrado del período de un planeta en su órbita alrededor del Sol es proporcional al cubo de r, que en este caso es el eje semimayor, porque los dos ejes son iguales. Y la constante de proporcionalidad, que es igual para todos los planetas, solamente depende de 4π al cuadrado, g, que es una constante universal, y m, que es la masa del Sol. Todos los planetas tienen el Sol en el centro o el Sol en el foco de la elipse, por lo tanto la constante es igual para todos los planetas. La ley de gravitación universal de Newton establece la fuerza de gravitación que hay entre dos cuerpos. Sin embargo, nosotros hemos visto hasta ahora en el curso que la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre un objeto cerca de su superficie es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Nosotros podemos establecer una correspondencia entre estas dos ecuaciones, viendo que en efecto la masa del objeto está incluida en ambos, y que por lo tanto la aceleración gravitacional de la Tierra debe ser igual a esa combinación de variables que están ahí, que dependen exclusivamente de una constante universal G, m, que en este caso sería la masa de la Tierra, que es constante, y r, que sería el radio a la que la distancia a la que se encuentra el objeto de la Tierra, que en este caso pues obviamente va a ser el radio de la Tierra. Si el objeto está lo suficientemente cerca de la superficie terrestre, el radio de r a la que se encuentra es prácticamente igual al radio de la Tierra. Así que la constante de gravitación, la aceleración gravitacional de un objeto es igual a g por la masa del objeto entre su radio al cuadrado. En el caso particular de la Tierra, la aceleración gravitacional en la Tierra debe ser igual a g por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Si sustituimos los conocimientos que tenemos de la masa de la Tierra y del radio de la Tierra, podemos encontrar un valor para la aceleración gravitacional. Obviamente, este valor del radio de la Tierra que tenemos ahí está en kilómetros y nosotros tenemos que ponerlo en el sistema de unidades del sistema internacional, por lo tanto lo tenemos que poner en metros y eso equivale a 6.38 por 10 a la 6 metros, es decir, 6.38 millones de metros es el radio de la Tierra y su masa 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. La aceleración gravitacional entonces sería, sustituyendo cada uno de los valores, el valor de G, el valor de la masa de la Tierra y la distancia,
Eso nos da un valor de 9.78 metros por segundo cuadrado, que es el 9.8 metros por segundo cuadrado que hemos usado aquí. Además, podemos ver que si el objeto se encuentra a una distancia aproximadamente igual a ese valor, la aceleración de la gravedad es básicamente constante. Eso quiere decir que para que eso ocurra, el objeto tiene que moverse a una distancia que afecte ese último valor, esa última cifra significativa, que corresponde a una distancia de 10 kilómetros. Y con esto terminamos nuestra lección de hoy.